Si María es la madre de Jesús, ¿puede ser llamada madre de Dios? A primera vista, esta pregunta parece sencilla, pero ha atravesado los siglos, ha provocado intensos debates y ha marcado profundamente el corazón de la fe cristiana. No fue solo una cuestión teológica, fue una interrogante que dividió opiniones, desafió autoridades y al mismo tiempo encendió el alma de un pueblo que amaba a María como nadie más. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, muchos ya veneraban a la Madre de Jesús con gran afecto, pero no todos estaban de acuerdo con el título que hoy nos parece tan natural, Theotokos, Madre de Dios. Algunos afirmaban que ella era solamente la madre del hombre Jesús. Otros, sin embargo, declaraban con firmeza, si Jesús es Dios y María es su madre, entonces ella es verdaderamente la Madre de Dios. No se trataba simplemente de un debate sobre títulos. Era algo mucho más profundo. ¿Qué creemos realmente sobre Jesús? ¿Es Dios desde el vientre? ¿O se volvió divino más tarde? En el corazón de esta historia hay una verdad central. ¿Quién es Jesús? Y si Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, entonces María no puede ser separada de esa realidad. En este video vamos a sumergirnos en ese viaje. Comprenderás cómo esta pregunta tan simple cambió el rumbo de la fe cristiana, llevó a miles a las calles para defender a María y nos dejó un legado que aún hoy resuena. Porque cuando decimos que María es la Madre de Dios, no estamos hablando solo de ella, estamos proclamando quién es Jesús. Y tal vez, al final de este video, esa respuesta también transforme la manera en que ves la fe, la encarnación y el amor de Dios por nosotros. El Evangelio se estaba extendiendo por todo el mundo, pero al mismo tiempo surgían dudas, preguntas e interpretaciones diferentes sobre quién era realmente Jesús. ¿Era un hombre elegido por Dios? ¿Un profeta con poderes divinos? ¿O era Dios mismo hecho carne? Para muchos cristianos de aquella época, esta era una pregunta real y urgente. Y la respuesta correcta no era solo una cuestión de opinión, definía toda la fe. Durante ese periodo surgió una figura prominente, Nestorio, patriarca de Constantinopla. Comenzó a enseñar que María no debía ser llamada Madre de Dios, sino solo Madre de Cristo. Según él, llamar a María Madre de Dios era una exageración, incluso una herejía. Después de todo, afirmaba, Dios no podía tener una madre. Sin embargo, esta idea provocó una profunda inquietud en el corazón de los fieles. Algo no encajaba. Porque si María no es la Madre de Dios, entonces, ¿quién nació de ella? ¿Un simple hombre? ¿Un cuerpo que más tarde fue habitado por Dios? Esa teoría creaba una separación peligrosa dentro de Jesús, como si hubiera dos personas distintas, una humana y otra divina. Y eso contradecía la fe que la Iglesia había sostenido desde el principio, la certeza de que Jesús es una sola persona con dos naturalezas inseparables, divina y humana. Fue entonces cuando un obispo llamado Cirilo de Alejandría se levantó para defender la verdad. Con valentía y fe, sostuvo lo que el pueblo sencillo ya intuía en su corazón, que María es verdaderamente la Madre de Dios, porque Jesús es Dios desde el momento en que fue concebido en su vientre. La discusión creció tanto que necesitó ser resuelta oficialmente, y eso preparó el camino para lo que sería el Concilio de Éfeso. Pero antes de llegar allí, detente y reflexiona. ¿Cuántas veces, incluso hoy, nos perdemos en opiniones, discursos e ideas que intentan reducir la grandeza de Jesús? La misma duda que resonaba en los primeros siglos aún permanece en muchos corazones hoy. Y comprender lo que la Iglesia proclamó en aquel tiempo nos ayuda a proteger nuestra fe ahora. Porque todo lo que se decía sobre María, en realidad revelaba algo aún mayor sobre el mismo Cristo. En la vida, los nombres no son solo palabras, llevan consigo identidad, historia, relación. Y en la fe, esto se vuelve aún más profundo. Por eso, cuando la Iglesia proclama a María como Theotokos, no está simplemente eligiendo un título bonito para honrar a la Madre de Jesús.
Está defendiendo algo esencial, la verdad sobre quién es realmente el hijo que ella dio a luz. Theotokos es una palabra griega que significa literalmente portadora de Dios, o más directamente, madre de Dios. Y fue precisamente este término el que se convirtió en el centro de una de las discusiones más importantes en la historia de la Iglesia. Porque, si María es la madre de Dios, entonces debemos reconocer que Jesús, desde el momento de su nacimiento, de hecho, desde su concepción, es verdaderamente Dios. Pero, ¿y si María fuera solo la madre de la parte humana de Jesús? ¿Haría alguna diferencia? Sí, muchísima. Esa es la raíz de todo el debate. Imaginemos por un momento, si Jesús fuera simplemente un hombre común al nacer y solo más tarde se volviera divino, entonces sería como los profetas, o quizás como un maestro iluminado. Eso cambiaría por completo nuestra fe. Porque lo que creemos, y lo que los primeros cristianos experimentaron, es que Dios mismo entró en el tiempo, en la historia, en el vientre de una mujer, y se hizo carne. No es solo una idea teológica, es una experiencia de salvación, es un misterio que lo cambia todo. Y ahí es donde entra la importancia de llamar a María Theotokos, porque ese título protege una verdad aún mayor, la unidad de la persona de Jesús. Él no es dos personas separadas, una humana y otra divina. Él es una sola persona, el Verbo eterno del Padre, que asumió la naturaleza humana. Es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Por tanto, el Hijo que María concibió, dio a luz y cuidó con amor materno, no era solo un cuerpo humano, sino el mismo Hijo de Dios, el Eterno, el Creador, el Todopoderoso, que por amor se dejó acunar en los brazos de una mujer humilde de Nazaret. Por eso, decir que María es la Madre de Dios no es una exageración. Es la consecuencia lógica de una fe que confiesa que Jesús es Dios. Y es importante decirlo. Cuando la Iglesia proclama a María como Theotokos, no está diciendo que María creó a Dios. Nombre Dios es eterno, no tiene principio, siempre ha existido. Lo que la Iglesia está diciendo es que el Eterno, al hacerse hombre, eligió nacer de María. Y María, con su sí, se convirtió en la verdadera madre del Verbo encarnado. Ella dio carne, sangre y humanidad al Hijo de Dios dentro del tiempo. ¿Puedes imaginar eso? El vientre de María se convirtió en el primer sagrario de la historia. Allí, en el silencio de la gestación, Dios estaba vivo. Dios respiraba. Dios escuchaba los latidos del corazón de su madre. Allí, en el cuerpo de esa joven de fe sencilla, Dios se hizo uno de nosotros. Y eso es lo que protege el título Theotokos. No se trata solo de María, se trata de Jesús, de la grandeza del misterio de la encarnación, del amor incomprensible de Dios, que no vino como relámpago ni como guerrero poderoso, sino como un bebé. Por eso, cuando la Iglesia defiende a María como Madre de Dios, está proclamando una verdad sobre Cristo mismo. Y aún más, cuando algunos negaban ese título a María, estaban negando, indirectamente, que Jesús fuera plenamente Dios. Separaban su naturaleza humana de la divina, como si fueran dos realidades desconectadas. Pero la fe cristiana siempre ha afirmado: Jesús es una sola persona, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo eterno, que se encarnó y nació de María. Y aquí hay algo verdaderamente hermoso. Dios no necesitaba a María, pero quiso necesitarla. Pudo haber venido de muchas formas, pero eligió el camino más humano posible: nacer del vientre de una madre, vivir dentro de ella, ser cuidado por ella, ser amado por ella. Y ese amor de madre, ese cuidado real y humano, nos muestra que el amor de Dios por nosotros pasa también por el amor humano, por el contacto, por la presencia, por el afecto. Dios no se quedó distante, se acercó tanto que una madre pudo sostenerlo en sus brazos. María es Madre de Dios porque Dios quiso tener una madre. Y cuando proclamamos ese título con fe, no estamos solo honrando a María,
Estamos declarando con toda el alma que Dios verdaderamente se hizo hombre, que la Navidad es real, que el pesebre es más que una historia hermosa. Es el escenario del mayor milagro de la historia. Y ese milagro comenzó con un sí, el sí de una joven, el sí de María, que abrió espacio para que Dios entrara en el mundo y cambiara para siempre el destino de la humanidad. Theotokos no es solo una palabra, es una puerta que nos lleva al corazón de la fe, al centro de la historia, al abrazo de Dios hecho hombre, en los brazos de su madre. El año era 431 después de Cristo. La ciudad de Éfeso, en Asia Menor, vibraba de expectativa. Calles abarrotadas, peregrinos de todos los rincones y un murmullo creciente en el aire. La iglesia estaba a punto de tomar una decisión que marcaría para siempre el rumbo de la fe cristiana. Durante meses, incluso años, la discusión se había extendido por los corazones y las plazas. ¿Puede María ser verdaderamente llamada Madre de Dios? La tensión aumentaba. De un lado, los seguidores de Nestorio, que afirmaban que María no era la Madre de Dios, sino solamente la Madre de Cristo, en sentido humano. Del otro lado, los defensores de la fe tradicional, guiados por Cirilo de Alejandría, que insistían con firmeza: si Jesús es Dios y María es su madre, entonces ella es, sin duda, Theotokos, la Madre de Dios. Pero esta no era una discusión fría ni académica. No era solo entre teólogos. El pueblo sencillo, el pueblo de fe, ya llevaba en el corazón la certeza que la teología intentaba expresar. Desde los primeros siglos, los cristianos amaban tiernamente a María. Rezaban, pedían su intercesión y la llamaban Madre del Señor. Sabían, por instinto del alma, que negar ese título era negar algo sagrado. Por eso, cuando se convocó el concilio en Éfeso, los ojos del mundo cristiano se volvieron hacia esa ciudad. Obispos, líderes y representantes de todo el imperio se reunieron para discutir, con seriedad y oración, una verdad central. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué revela esa verdad sobre María? Las sesiones fueron intensas. Cada palabra pesaba. Cada argumento era considerado cuidadosamente. Porque todos sabían, no era una decisión cualquiera, era la definición de un dogma que protegería el misterio de la encarnación. Y entonces, finalmente, se hizo la proclamación solemne: si alguien no confiesa que Emmanuel es verdaderamente Dios, y que por esa razón la Santa Virgen es Madre de Dios, porque dio a luz según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. María fue oficialmente reconocida como Theotokos. Fue como si todo el cielo sonriera en ese instante, y cuando se anunció la decisión, la ciudad estalló de alegría. Los fieles que esperaban fuera de la iglesia comenzaron a gritar, llorar y cantar. Las calles de Éfeso se llenaron de una multitud conmovida y jubilosa. Encendieron antorchas, velas, y acompañaron a los obispos con aplausos y cantos, como quienes celebran una gran victoria. Los relatos históricos dicen que el pueblo gritaba al unísono: Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios. No era solo una aclamación, era un grito de fe, de esperanza, de amor. Sabían que algo eterno acababa de ser confirmado. El corazón de la fe cristiana había sido defendido una vez más, y la Madre del Salvador fue honrada como lo merecía. Y pensar que todo comenzó con una pregunta sencilla. Pero la respuesta cambió el mundo. Incluso hoy, cuando decimos con devoción: Santa María, Madre de Dios, nos unimos a aquel mismo pueblo que hace más de 15 siglos reconoció ese misterio con el corazón en llamas. Y esa proclamación sigue viva, porque mientras haya cristianos que crean en el Dios encarnado, habrá voces que proclamen, con amor y fe: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Quizás te estés preguntando, todo esto ocurrió hace tanto tiempo, pero ¿qué tiene que ver conmigo hoy?
¿Qué diferencia hace en mi vida que María sea llamada Madre de Dios? La respuesta es todo, porque esta verdad, tan antigua y solemne, no está encerrada en el pasado, toca el presente, toca tu corazón, cambia la forma en que miras a Jesús y también cómo te ves a ti mismo. Empecemos por lo más importante, ¿quién es Jesús para ti? Cuando la Iglesia proclama que María es la Madre de Dios, está diciendo con total claridad: Jesús es Dios, no un profeta, no solo un maestro moral, no simplemente un ejemplo de bondad, sino Dios mismo hecho hombre, que se dejó tocar, que vivió entre nosotros, que lloró, rió y sufrió por amor a ti. Eso significa que Dios no se quedó lejos, no miró desde lo alto, indiferente a nuestros pecados, luchas y dolores. Al contrario, se encarnó, bajó, se acercó y eligió nacer del vientre de María. Cuando reconocemos a María como Madre de Dios, estamos afirmando con todo el corazón que Jesús es plenamente divino y plenamente humano desde el primer instante de su existencia. Y eso lo cambia todo. Significa que cada gesto de Jesús, desde su nacimiento hasta la cruz, tiene un valor eterno. No fue un hombre cualquiera quien murió por ti. Fue Dios mismo. No fue un cuerpo vacío el que fue colocado en el pesebre. Fue el Verbo hecho carne. Y María estaba allí, con el corazón lleno de fe, con el vientre lleno de presencia divina. Esa es la primera respuesta a la pregunta: ¿qué tiene esto que ver conmigo? Tiene todo que ver con la profundidad del amor de Dios, con la certeza de que Él se involucró completamente, radicalmente, con nuestra humanidad. Pero hay más. Si María es la Madre de Dios, entonces también podemos reconocerla como nuestra Madre espiritual. Piensa, Jesús, desde la cruz, no nos dejó huérfanos. En medio de su dolor, miró a María y al discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En ese momento nos entregó un regalo, nos dio su propio hijo. ¡Qué madre! Una mujer que vivió en el amor de su comunidad, que caminó con Jesús en cada paso, incluso sin entenderlo todo, que sufrió con él, amó con él y creyó hasta el fin. María, Madre de Dios, es también Madre de los hijos de Dios, en esta distancia. No es una figura congelada en la historia. Sigue presente, intercediendo por nosotros, cuidándonos con la misma ternura con la que cuidó de Jesús. Puedes hablar con ella, puedes confiar en ella, puedes pedir su ayuda. Ella entiende tu dolor, conoce tus angustias y más que nada quiere llevarte a Jesús, porque eso es lo que hace una madre y eso es lo que hace María. Cada vez que decimos Santa María, Madre de Dios, estamos reconociendo la grandeza del misterio que nos salva. Estamos proclamando que Dios se hizo hombre y que ese hombre tuvo una madre que dijo sí con valentía, una madre que no huyó de la cruz, una madre que hasta hoy camina con nosotros con amor. ¿Cuántas veces sentimos que Dios está lejos? ¿Cuántas veces nos cuesta rezar, confiar, perseverar? María, Madre de Dios, está ahí, a nuestro lado, y como una madre que sostiene la mano de su hijo mientras aprende a caminar, ella también nos guía. Nos enseña a amar a Jesús con más profundidad, a confiar en Él con más firmeza, a creer en lo imposible, porque ella misma vio lo imposible suceder en su vientre. Y aquí hay algo verdaderamente maravilloso. Cuando proclamamos a María como Madre de Dios, también estamos reconociendo que Dios elige lo pequeño, lo simple, lo humilde. María era una joven desconocida, de un pueblo insignificante, y sin embargo, Dios hizo allí su morada. Eso nos enseña que Dios también puede hacer maravillas en nuestra vida, por más simples o imperfectos que seamos. María se convirtió en Madre de Dios no porque fuera poderosa, sino porque era humilde, y eso es una invitación para nosotros, ser humildes y dejar que Dios también nazca en nuestro corazón. Ese título, Theotokos, no es solo una definición dogmática, es una invitación a la intimidad, un llamado a acoger a Jesús como lo acogió María, un
recordatorio de que el cielo se acerca a nosotros todos los días y que hay una Madre espiritual intercediendo por cada uno de sus hijos. Así que, la próxima vez que reces el Ave María, digas: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Recuerda, estás hablando con la mujer que llevó en su vientre al mismo Dios, con la mujer que estuvo con Jesús hasta el final, con la mujer que fue proclamada Madre de Dios, Madre de la Iglesia. Ella conoce el camino, ella conoce el mundo, te ama, como solo una madre puede amar. Todo comenzó con un sí pronunciado en el silencio de Nazaret, por una joven que, aún sin comprender todos los misterios, confió plenamente en la voluntad de Dios. María no pidió garantías, no exigió explicaciones, simplemente respondió: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y con ese sí, el cielo tocó la tierra. Dios se hizo hombre. La eternidad entró en el tiempo. La salvación recibió un rostro, un nombre, una historia. Todo a través del vientre de aquella que fue llamada Theotokos, Madre de Dios. A lo largo de este video, hemos caminado por la historia, por la fe, por las enseñanzas de la Iglesia, pero, sobre todo, hemos encontrado un misterio que sigue transformando vidas hoy. Porque cuando María dijo sí, no solo abría su corazón al plan de Dios, abría la puerta para que también nosotros fuésemos alcanzados por ese amor. Y hoy, ante todo esto, quizás solo queda una pregunta: ¿cuál será nuestro sí? María nos muestra que no es necesario entender todo para confiar, que no hace falta ser perfectos para ser elegidos, que Dios actúa en la sencillez, en el silencio, en la entrega sincera. Ella es la Madre de Dios, pero también es nuestra Madre. Y en cada paso nos enseña a decir: Señor, hágase en mí tu voluntad. Que tu sí, como el de ella, también transforme tu historia, y que siempre camines con confianza hacia Jesús, bajo la mirada tierna de María.